Hay personas que al perder lo que aman aprenden. Y hay otras que, como Lucía, deciden arrastrar consigo a todo aquel que aún conserve algo intacto. No pudo quedarse con su obsesión universitaria, así que destruyó mi compromiso. Lo hizo con la precisión de alguien que ha jugado este juego muchas veces, y siempre ha ganado. Desde que tiene uso de razón emocional, que en su caso fue a los 21 con una copa de gin en la mano y una herida inventada, Lucía ha convertido su drama romántico en coartada. Un encuentro fugaz con un tal Antonio, en una fiesta que apenas recordaba, fue suficiente para cimentar una mitología privada. Según su versión, él fue su alma gemela, el destino la traicionó, y el resto del mundo debía pagar las consecuencias. No era tristeza. Era sabotaje. Disfrazado de nostalgia. La primera víctima fue María, su amiga de toda la vida. Bastaron 2 días en su casa para que el novio de María comenzara a escribirle con emojis de corazón. Cuando ella lo sorprendió en su habitación, Lucía tuvo el descaro de susurrar: «Perder al amor de tu vida no te deja elegir». María desapareció de su vida sin una palabra. Más tarde, en la fiesta de compromiso de una prima, Lucía apareció como si caminara por la alfombra roja, tacones de diseño, sonrisa afilada. Se emborrachó, acorraló al prometido en el baño y cuando la enfrentaron, se excusó con voz trémula: «Le recordaba demasiado a alguien que perdí». El novio lo confesó todo. Pero mientras los novios lidiaban con la incomodidad, Lucía se refugiaba en las lágrimas y el regazo de mamá. El resultado, un fin de semana en un spa de montaña, cortesía de la culpa materna. Para cuando conocí a Rubén, ya tenía mi estrategia. Lo mantuve lejos de cenas familiares. Bloqueé a Lucía de mis redes. Y cuando preguntaba por ella, le decía: «Está pasando por un proceso, es mejor que mantengamos distancia». Funcionó. 2 años. Felicidad discreta. Una propuesta íntima. Planeamos una ceremonia sencilla, sin florituras ni teatros. Y luego lo arruiné todo con una frase inocente durante la cena de cumpleaños de mamá. «Nos casamos en primavera». No necesitó más. Su expresión se iluminó como si el universo le hubiese servido su plato favorito en bandeja de plata. «¡Qué emoción!», dijo abrazándome con una ternura helada. «¿Y cuándo conoceré a ese afortunado?». Una semana después, Rubén me mostró su teléfono, divertido. «Tu hermana me encontró con una cuenta falsa. Mira esto». Mensajes cargados de insinuaciones. De una desesperación elegante y venenosa. Reímos. Él prometió bloquearla. 3 semanas antes de la boda, caí enferma. Fiebre, escalofríos, la cama como cárcel. Rubén debía estar en el torneo de golf de su hermano, pero mi amiga, que vive cerca del edificio de Lucía, me mandó un mensaje. ¿No se suponía que Rubén estaba fuera de la ciudad? Su auto está en casa de tu hermana. El cuerpo me ardía, pero el hielo se instaló en el centro del pecho. Conduje temblando sin pensar. Entré con la llave que Lucía me había dado por seguridad. Los encontré en su sala. El medio recostado, ella con los dedos enredados en su cabello. La escena tenía algo perversamente íntimo, como una herida recién abierta. Lucía levantó la vista. Lágrimas perfectas en los bordes de sus ojos. No quise que pasara. «Es que me recuerda tanto a Antonio». No dije nada. La fiebre, la traición, el dolor, todo se disolvía en una especie de vacío que no sabía cómo llenar. Rubén ni se movió. Ni una palabra. Ni una disculpa. Esa noche entendí algo con absoluta nitidez: Lucía no necesitaba amor. Necesitaba poder. Y yo iba a quitárselo. Antonio. El fantasma que ella había convertido en mito. Resulta que nunca desapareció del todo. Nos seguíamos en redes, teníamos conocidos en común, un par de likes cada tanto. Nada relevante, hasta que decidí escribirle. «Esto es extraño, pero mi hermana solía obsesionarse contigo. Acaba de destrozar mi compromiso, ¿te gustaría ayudarme a devolverle el favor?». Tardó menos de 15 minutos. «¿Lucía, la que fue a ver a mi madre fingiendo que éramos novios?». «Estoy dentro». Me lo contó todo. Cómo ella se apareció en su ciudad,
cómo engañó a su madre con una historia trágica, cómo le habló de una relación imaginaria interrumpida por la vida. Su madre, conmovida, se lo creyó. La invitó a té, posaron para selfies, subió una publicación. Con mi querida futura nuera corazón rojo. Antonio me mandó audios, capturas, vídeos. En uno, su madre decía: parecía tan sincera, cariño, pensé que eras tú el que se había equivocado. Y entonces lo vi claro, Lucía no era una víctima del amor. Era una arquitecta del desastre. Y aquello que no podía poseer, lo destruía. Pero esta vez Lucía cometió dos errores imperdonables: asumir que yo seguiría siendo esa hermana que miraba hacia otro lado, y subestimar a Antonio. No era el mismo chico distante de aquella noche universitaria. Había madurado, y lo más importante, estaba dispuesto a jugar. Y conmigo. Trazamos el plan como si fuera una coreografía perfecta. Antonio llegaría el fin de semana del almuerzo familiar, un evento al que Lucía jamás faltaba, porque allí podía fingir que éramos una familia normal. El cumpleaños de papá, la escena ideal para el teatro más cruel. La idea era simple. Llegar tomados de la mano. Reír. Brillar. Interpretar, ante todos, la versión perfecta de la historia que Lucía había fabricado en su mente. Pero con una actriz secundaria inesperada, yo. Lo recogí el viernes. Aún más atractivo en persona. Irradiaba una seguridad tranquila, una elegancia espontánea. Tenía ese tipo de carisma que no se puede fingir, y que Lucía jamás podría controlar. En el coche ensayamos sonrisas, miradas, guiños de complicidad. Cada gesto era una bala cargada. A la 1 del sábado, estacionamos frente a la casa de mis padres. Yo llevaba un vestido marfil que me ajustaba como una promesa, y los tacones que usé en mi graduación. Antonio me ofreció la mano como si no conociera otra que no fuera la Lucía. Lucía estaba en la sala, contando alguna anécdota exagerada a nuestro tío. Cuando cruzamos el umbral, su risa se quebró como vidrio fino. Todos, anuncié como si presentara una joya recién encontrada, les presento a Antonio. El nombre fue una bomba muda. Su rostro pasó por una paleta entera de emociones: incredulidad, pánico, furia contenida. Terminó sonriendo con la rigidez de alguien que muerde limones en público. Vaya. Qué casualidad, ¿no? Antonio inclinó la cabeza, amable. Hola, Lucía. Qué curioso verte de nuevo. Y así se vino abajo todo lo que intentaba mantener erguido. Murmuró una respuesta indescifrable. Yo ya estaba ocupada tomándome selfies con él, etiquetándolo, publicando stories. Cada clic de cámara era una pequeña venganza. Sutil. Cruel. Durante el almuerzo trató de forzar conversación, apelando a recuerdos universitarios que solo existían en su narrativa. Pero Antonio no le dio espacio. Se dedicó a mí: amor, te paso la sal, ¿quieres más vino, cariño? Y su brazo reposaba naturalmente sobre mis hombros. Cada vez que lo hacía, Lucía apretaba los labios como si masticara arena. Después del brindis, finalmente se levantó con pasos torpes y se encerró en el baño. Fui tras ella. Golpeé la puerta. 3 veces. La cuarta vez abrió. Tenía el rímel derritiéndose en las mejillas, las manos crispadas. ¿Qué quieres ahora?, espetó con una voz que era más súplica que rabia. Solo asegurarme de que estés bien, contesté con una dulzura tan falsa que hasta yo sentí el sabor metálico. Debe ser difícil ver a tu alma gemela abrazando a otra, ¿no? Esto es un juego para ti. Una venganza. ¿No fue eso lo que tú hiciste? Dormiste con mi prometido. Rota o no, Lucía, esto se llama consecuencia. No venganza. Él era mío. Lo sentí primero. Gritó golpeando la pared. No, Lucía. Lo viste una vez. Lo deseaste. Pero él nunca te eligió. Inventaste un cuento y lo usaste para herir a quien pudieras. Ahora te toca mirar. Porque a diferencia de ti, yo no tuve que mendigar. Se dejó caer al suelo, sollozando como una niña castigada. Mamá golpeó la puerta desde el pasillo. Preguntó si todo estaba bien. Abrí. La miré sin decir palabra. Y me fui.
De vuelta en la sala, Antonio me esperaba con una copa de vino. Me besó la frente y susurró como si ya estuviéramos escribiendo la próxima escena. Va a romperse más todavía. ¿Estás preparada? Sonreí. No he estado más lista en mi vida. Al día siguiente las grietas ya eran visibles. Mamá me llamó temprano. Su voz era un susurro preocupado. Tu hermana no ha parado de llorar. Está frágil. Tal vez, deberías haber evitado provocarla. Solté una carcajada sin alegría. ¿Provocarla? ¿Mostrarle a mi pareja es una provocación? ¿O es que te molesta que por una vez Lucía no sea el centro del universo? Suspiró como quien escucha a una extranjera. Lucía tiene un corazón delicado. Se apega con facilidad. ¿Delicado? Mamá se acostó con Rubén. En mi sofá. Mientras yo tenía fiebre. ¿Y ahora la víctima soy yo por no ocultar mi felicidad? Silencio. Luego la retirada. Será mejor que hablemos otro día. Colgó. Y ahí lo entendí todo. Nadie iba a defenderme. Nunca lo hicieron. Lucía siempre fue esa figurita de porcelana que nadie se atrevía a romper. Lo que nadie admitía es que esa muñeca venía con cuchillas afiladas. Ahora, por fin, empezaban a cortarla a ella. El lunes Antonio seguía en la ciudad. Lo llevé a un brunch con mis amigas, aquellas que conocían el historial de Lucía desde la secundaria. Bastó una hora para que todas cayeran rendidas ante su encanto. Dios mío, susurró una, esta venganza es arte. Pero lo mejor vino por la tarde. Antonio publicó una foto en Instagram, estábamos abrazados en el parque, el cielo azul como telón de fondo. La leyenda era corta pero devastadora. A veces el amor llega cuando dejas de buscar venganza. Y Lucía, en algún rincón, volvió a desmoronarse. Al principio los comentarios fueron inofensivos. Primos, antiguos compañeros de escuela, unos cuantos corazones. Pero todo cambió cuando Lucía emergió con la teatralidad que la caracteriza. Desde su cuenta, rebautizada como @LucíaAlmaGemela, dejó caer una bomba. Esto es repugnante, ¿tienen idea de lo que él significa para mí? Antonio, con una elegancia quirúrgica, le dio like. Y respondió. Tuvimos sexo una sola vez, Lucía. Una. Al día siguiente me seguiste 3 cuadras hasta la parada del bus. Eso no es amor. Es una obsesión. Y con ese solo mensaje, la mentira se derrumbó como un castillo de arena. ¡Boom! En menos de una hora, la publicación se convirtió en un campo de batalla. Amigos de la secundaria, excompañeros, incluso gente que apenas la conocía, comenzaron a intervenir. Siempre supe que algo no encajaba en su historia. Por fin alguien se atreve a decirlo. El karma no olvida. Lucía no dijo más en la publicación. Pero su reacción llegó por otro canal, una ráfaga de audios por WhatsApp. Llorando Gr. Migueldo preguntando cómo podía traicionarla así. Uno de ellos terminó con un gemido seco. ¿Estás arruinando mi vida solo por venganza? Le respondí con un solo mensaje. No. Solo estoy reconstruyendo la Lucía. Algo que tú nunca aprendiste a hacer. Y la bloqueé. Sin ritual. Sin remordimientos. Pero Lucía no iba a irse en silencio. Ella no sabe desaparecer sin dejar rastros. Lo supe cuando, el jueves por la noche, recibí la notificación. Una nueva publicación en su Instagram. Selfie desde su cama. Luz tenue. Ojos enrojecidos. Cara lavada con maquillaje corrido. El pie de foto un golpe bajo. Duele ver a tu hermana robar al único hombre que has amado, burlarse de tu dolor y recibir aplausos por ello. No soy perfecta. Pero esto nadie lo merece. 1000 likes en 2 horas. Comentarios por docenas. Fuerza, Lucía. Eres luz. Todo pasa. Lo que más me hirió no fue la falsedad. Fue ver nombres familiares compartiéndolo. Gente que me conocía. Que sabía lo que había pasado. A la mañana siguiente me vestí, conduje hasta la casa de mis padres y toqué el timbre.
Mamá abrió como si no me esperara. ¿Qué haces aquí? Susurró, inquieta. Vine a hablar. Con todos. Pasé. Papá estaba en la sala, hojeando el diario como si no oyera nada. Lucía bajó las escaleras vestida de víctima, sudadera holgada, el moño de los días grises, esa expresión perfecta de niña rota. ¿Todo bien? Preguntó con voz melosa. Me detuve en el centro de la sala. Los miré a los tres. Sí, algo pasa. Y se terminó. Se acabó el espectáculo. Mamá intentó intervenir. Cariño, esta no es la forma. No, mamá. Ya me callé demasiado tiempo. Ahora ustedes me van a escuchar. Me volví hacia Lucía. Su mirada era un par de vitrales rotos. Seduciste a Rubén. Traicionaste mi confianza. Me hiciste sangrar con una sonrisa en la cara. Y aún esperas que todos te sigamos tratando como si fueras de cristal. Pero no más. Hoy por primera vez el telón cae y el público ve la función sin efectos especiales. Ya no hay donde esconderte, Lucía. Porque no se borra lo que todos han visto, los audios, los mensajes, las mentiras. La máscara se partió. Y debajo solo quedas tú. Lucía sollozaba en silencio. Papá bajó la mirada. Mamá no dijo nada. Estoy cansada de ser la hija invisible mientras ustedes financian su drama. Hoy, el escenario es mío. Y el público ya no te aplaude. Di media vuelta y salí sin esperar reacción. En el coche Antonio me esperaba. Tenía una taza de café en el portavasos y la radio suave. Su mirada buscó la Lucía. Y... Fue hermoso, respondí sin dudar. Por fin entendió que no tiene más control. Él sonrió con esa sonrisa de quien lleva la partida ganada desde la primera jugada. ¿Sabes qué? Vengarme de ella fue más terapéutico de lo que pensaba. Sí. Dije mirándolo con intención. ¿Y sabes qué es mejor? ¿Qué? Esto es solo el primer acto. La segunda parte comenzó con una invitación. Mario, amigo mío y chef emergente, lanzaba su nuevo restaurante. Evento lleno de influencers, cobertura en medios, cámaras. Un tipo de cita que Lucía consideraba sagrada. Ella vivía para fingir pertenecer a ese mundo, probadores de tiendas donde no compraba nada, comida fotografiada pero nunca comida, vidas prestadas para alimentar una red de ficciones. Pero esta vez, no estaba invitada. Yo sí. Y no fui sola. Llegamos con el pie derecho, literalmente. En la entrada, el fotógrafo nos pidió una foto. Y esa imagen terminó en la cuenta de eventos más popular de la ciudad, con una leyenda tan precisa como devastadora. Pareja del momento, Paula y Antonio deslumbran en la apertura del año. Al día siguiente Lucía vio la publicación. Lo supe por lo que vino después. Una story. Fondo negro. Letras blancas. La clásica indirecta. No todas las batallas terminan con gritos. Algunas terminan en el más profundo de los silencios. Después de la boda de Sara, después de esa escena donde por fin vi a Lucía retroceder, no por lo que dije, sino por lo que no pudo controlar, algo en mí se reacomodó. Como si por fin el mundo que durante tanto tiempo giró sobre el eje erróneo, empezara a centrarse. Lucía dejó de aparecer. Pero no desapareció. Cambió de forma. Se volvió sombra. Indirectas con palabras como profundidad y luz interior en stories que nadie tomaba en serio. Frases que olían a manual de autoayuda leído a medias. Y mientras tanto mi vida se expandía. No había una banda sonora triunfal, ni fuegos artificiales. Solo momentos. Como ese en que recibí una invitación inesperada, un podcast de renombre quería que compartiera mi historia. No porque fuera escandalosa, sino porque era humana. Hablé con franqueza. Sin nombres. Solo hechos. Una hermana que confundió destrucción con amor. Una boda frustrada. Una traición. Y luego, contra todo pronóstico, una reconstrucción. El episodio se volvió viral. No por el drama, sino por la verdad que contenía. Personas de lugares que no conocía comenzaron a escribirme.
No por lástima. Por reconocimiento. Porque habían estado allí. Fue entonces cuando Lucía reapareció, no en persona, sino como siempre, tras una pantalla. ¿Realmente necesitas que te aplaudan para sentirte valiosa? Me escribió. Tardé solo unos segundos en responder. No. Solo necesitaba decir la verdad en voz alta. Algo que tú jamás te atreviste a hacer. No hubo respuesta. Las semanas siguientes trajeron rumores suaves pero constantes, marcas que dejaron de responderle, conocidos que comenzaron a murmurar sobre su insistencia con Antonio. La imagen que tanto trabajó en construir comenzó a agrietarse. No porque alguien la atacara, sino porque ya nadie creía en ella. Yo no la derribé. Ella se desplomó. Y yo seguí caminando. Lo que comenzó como una jugada estratégica con Antonio dejó de ser una puesta en escena. A veces, cuando el juego termina, uno se encuentra todavía de pie al lado de quien fingía amar, y se da cuenta de que ya no es fingido. La primera vez que lo supe con certeza fue una mañana cualquiera. El tipo de mañana sin importancia. Antonio estaba en mi cocina, bailando mal al ritmo de una canción vieja, cocinando panqueques como si el mundo no se estuviera desmoronando allá afuera. Tarareaba con torpeza, sin vergüenza. Y yo, desde el sofá, lo miraba reír. Fue ahí, en ese instante tan simple que parecía invisible, que comprendí. Rubén ya no existía. Lucía tampoco. Solo quedábamos nosotros. No era venganza. Ya no. Era como Antonio me escuchaba sin corregirme. Como me abrazaba sin que se lo pidiera. Como me dejaba espacio para ser, sin exigencias. Al principio pensé que esto sería temporal. Un teatro bien armado. Un acto final para terminar una guerra. Pero resultó ser el inicio de algo distinto. Algo tan real que no necesitaba anunciarse. Porque a veces, lo que queda después del incendio, no es ceniza. Es hogar. Aprender a vivir sin ruido fue lo más difícil. Después de tanto tiempo girando en torno al caos, la calma parecía un idioma extranjero. Pero llegó. No con dramatismos. No con declaraciones. Sino con pequeños actos que hablaban en voz baja, una taza de té colocada junto al ordenador, un mensaje a mediodía preguntando si ya había almorzado, un cepillo de dientes olvidado a propósito. Miguel se fue instalando en los rincones de mi vida como lo hace la luz en una casa que ha estado demasiado tiempo cerrada. No hablábamos de nosotros en términos grandes. No hacía falta. Él estaba. En los días largos y en los tontos. En los buenos y en los planos. No me rescataba, simplemente se quedaba. Y eso, en mi historia, era extraordinario. Una tarde cualquiera, mientras yo intentaba disimular una crisis de ansiedad sentada en el suelo de la cocina, fue su silencio lo que me sostuvo. No me dijo que estaría bien. No me pidió que me calmara. Solo me alcanzó su mano y esperó conmigo. Como si mi respiración fuera lo único que importaba. Rubén ya no era un recuerdo. Era un nombre más en la lista de lo que ya no pesaba. Una noche cenando en un restaurante pequeño donde los cubiertos eran todos distintos y las luces colgaban sin patrón, Miguel me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Sabes? Dijo jugando con la copa entre los dedos. Lo empezamos todo por un juego. Pero yo nunca fingí. Lo supe. Siempre lo supe. Yo también dejé de actuar hace mucho, respondí. Brindamos. No por la venganza. Sino por lo que había nacido en su sombra. Unos días después vi a Rubén por casualidad. Solo con ese gesto de quien carga un equipaje invisible. Me vio. Dudó. Dio medio paso. Pero entonces llegó Miguel, entrelazó su mano con la Lucía, y Rubén entendió. Se dio vuelta sin decir nada. Y yo por dentro tampoco dije nada. Porque ya no había nada que decir. La noche que entendí que estaba enamorada de verdad no fue especial. Estábamos tirados en el sofá, comiendo pizza directo de la caja, viendo un documental absurdo sobre peces abisales. ¿Tú crees que ya pasó el momento de preguntarte esto? Murmuró con una sonrisa torcida. ¿O todavía estoy a tiempo? Ya hemos pasado tantas cosas que un título suena hasta simple, dije riendo.
Pero sí, quiero. Desde entonces nada cambió, excepto todo. Lucíamos juntos sin contarlo. Planeábamos sin hacer planes. Su perro lucía entre nosotros como si protegiera un secreto. Él se convirtió en rutina. En certeza. En la versión más simple de algo profundo. De Lucía no hablábamos. Desapareció de la conversación como se desvanecen los personajes secundarios cuando la historia ya no los necesita. Su ausencia fue primero una decisión. Luego una bendición. No por castigo. Sino por paz. Su resentimiento siguió circulando en otros círculos. Habló de mí. Dijo que le robé. Que lo hice para herirla. Que jamás me perdonaría. Pero eso no me dolía. Lo que más alivio me dio fue comprender que ya no necesitaba que lo hiciera. El día en que dejé de esperar su disculpa, sentí algo nuevo, una ligereza sin nombre. No era olvido. Era madurez. No me escribió en mi cumpleaños. No apareció en Navidad. No hubo reconciliación. Y sin embargo, yo estaba completa. Viajamos. No por escapar, sino por el placer de irnos juntos. El campo, el silencio, la comida compartida. No posteé fotos. No busqué testigos. Solo viví. Y así el que comenzó como una respuesta a una herida, terminó siendo una forma de amor. No el que se proclama, sino el que se queda. Una vida sin espectáculo. Una historia sin aplausos. Pero Lucía. Por fin, Lucía. Conocer a su madre, esta vez sin fingir nada, fue como volver a presentarme al mundo con otro apellido, sin necesidad de papeles. Me enseñó a preparar un arroz que no se pegaba nunca, me regaló un jarrón antiguo que dijo me recuerda a ti, fuerte pero discreto. Ayudé a pintar la pared de su nueva clínica. Elegimos el color juntos, aunque ambos sabíamos que acabaría siendo el que él ya tenía en mente. Lidié con el perro como quien aprende un idioma caótico pero leal. Me acostumbré a la ropa olvidada sobre mi sillón, a los desayunos silenciosos y a las tardes en las que no pasaba nada, pero todo estaba bien. Sin máscaras. Sin estrategias. Un día, tumbados en la hamaca con el viento colándose entre las hojas y los pájaros rompiendo el silencio con gracia, él giró el rostro hacia mí y preguntó: ¿Aún crees que esto empezó como una venganza? Tardé en contestar. No porque dudara, sino porque algunas respuestas merecen nacer despacio. Quizás sí. Pero se transformó en lo mejor que he hecho por mí. Él besó mi frente. Y no dijimos más. El silencio ya no era un vacío. Era una confirmación. Y aunque nunca lo supimos con certeza, imaginé que eso, justo eso, era lo que más debía dolerle a Lucía, que su escenario quedara vacío, y que el público ya no esperara que hablara. Ella había querido ser todo. La más vista. La más admirada. Yo aprendí a ser lo suficiente. Nunca fui la favorita. Ni la brillante. Ni la que se llevaba las miradas. Fui la que convirtió lo roto en fuerza. La que transformó la traición en libertad. La que sin saberlo convirtió la venganza en amor. Y eso, no podía quitármelo nadie. 6 meses después, cuando pensaba que ya no quedaban sobresaltos, el teléfono sonó. Era él. Rubén. No contesté la primera vez. Ni la segunda. En la tercera, Miguel me miró desde el sillón con una ceja levantada. ¿Necesitas cerrar ese capítulo? Contesté. Hola. La voz que contestó era otra. Áspera. Como si el peso del tiempo le hubiera vaciado la espalda. Paula, soy yo. ¿Podemos vernos? Necesito explicarte. Quise decir que no. Pero había algo que debía ser dicho. No por él. Por mí. Nos encontramos en un café impersonal, donde ninguna de nuestras memorias pudiera sentarse con nosotros. Él ya estaba allí. Desechó de forma sutil. Como alguien que ha dejado de sostenerse para no tener que fingir más. Gracias por venir, murmuró. ¿Qué querés, Rubén? Disculparme. Contarte cómo pasó todo. Suspiré. Sabía lo que venía.
Lo había imaginado 1000 veces. Pero ahora lo escuchaba sin temblor. Ella vino cuando estabas enferma, empezó. Dijo que había cosas de tu pasado que debía saber antes de casarme contigo. Que eras peligrosa. Que manipulabas. Que ya lo habías hecho antes. Me miró. Mostró mensajes. Conversaciones viejas. Sacadas de contexto. Me enredó. Y entonces te acostaste con ella. No fue así. Estaba confundido. Me dijo que siempre me había querido, que solo se había callado por respeto a ti. Que si cancelaba la boda, ella estaría ahí. Y yo, creí. Negué con la cabeza, en paz. ¿Sabes qué fue lo peor, Rubén? No lo que hiciste. Sino que elegiste creerle. En 2 años no supiste quién era yo. Bastaron sus palabras para derrumbar todo lo que construimos. No respondió. No podía. Te busqué después, susurró. Pero ya era tarde. Cuando vi las fotos con él, lo supe. Fue tarde en el momento en que pasaste la mano por su cabello. Pero gracias. Esto me confirma que hice bien en cerrar esa puerta. Se quedó quieto. ¿Sos feliz? Y por primera vez en esa conversación, sonreí. Más de lo que pensé que sería. Me fui sin apuro. Sin veneno. Solo con esa sensación serena que llega cuando ya no se debe nada. El cierre con mi familia fue más complejo. Las heridas que no sangran son más difíciles de ver. Pasaron 3 meses hasta que mi madre me llamó. No con disculpas. Solo con la voz entrecortada. ¿Podemos almorzar? Vos y yo. Solo para hablar. No supe si quería reparar o justificar. Pero acepté. Porque a veces abrir puertas también es un acto de amor, aunque uno ya haya aprendido a vivir del otro lado. No sabía qué esperar de ese almuerzo. Habían pasado tantas versiones de mi madre por mi vida que ya no recordaba bien cuál era la original. La que me había enseñado a cepillarme el cabello, a sonreír sin mostrar los dientes, a callar cuando no era mi turno. Pero la mujer que me recibió en la mesa del café no era ninguna de ellas. Era otra. Más pequeña. Más silenciosa. Más arrugada en los ojos y en las palabras. ¿Cómo estás? Preguntó con una voz que parecía tener miedo de romper el aire. Bien, dije. Y era verdad. Miguel también. Estamos bien. Asintió. Se distrajo con la servilleta. La doblaba, la desdoblaba. Como si buscara una forma de pedir perdón sin tener que decirlo. Pero al final lo dijo. Quiero disculparme, confesó por fin. Por no haber visto. Por haber confundido tus silencios con fortaleza. Por pensar que si protegía más a Lucía, todo se equilibraría. Mi pecho se cerró. No por rabia. Por reconocimiento. Me miró por primera vez con una franqueza que nunca había usado conmigo. Pensé que podía sola. Y me equivoqué. Siempre creí que eras la fuerte. Y olvidé que hasta la fortaleza más firme se agrieta cuando se queda sola demasiado tiempo. Lloré. Sin vergüenza. Como alguien que ya no necesita sostenerse. ¿Y Lucía? Pregunté después del silencio. Se fue. A otro estado. Dice que quiere empezar de nuevo. Está en terapia. Calló. Luego, añadió. Me pidió que te dijera, que sabe que estuvo mal. Pero que no puede pedir perdón aún. Asentí sin dramatismo. Y yo aún no puedo perdonar. ¿Algún día? Tal vez. Extendió la mano, temblorosa. ¿Puedo intentar ser una mejor madre? Tomé su mano. Podemos intentar ser algo distinto. Pero tomará tiempo. Tengo tiempo, susurró. Unas semanas después, fue mi padre quien apareció. Sin aviso. Con flores que parecían demasiado coloridas para la estación. ¿Puedo pasar? Preguntó como si no supiera si todavía tenía derecho. Claro, papá. Miguel lo saludó con esa gentileza sencilla que siempre lo rodeaba, y luego se retiró.
Nos dejó espacio. Mi padre no era hombre de muchas palabras. Nunca lo había sido. Pero ese día habló. Me gusta ese muchacho, dijo sin rodeos. Tiene algo decente. Asentí sonriendo. Lo es. Se sentó en el borde del sofá. Se quedó ahí unos segundos hasta que dijo lo que había venido a decir. No te protegí. No te defendí. Pensé que los problemas de Lucía eran cosa de mujeres y que tu madre lo manejaría. Y mientras tanto, tú cargaste con todo. No dije nada. Solo lo dejé continuar. Fallé como padre. Y eso lo tengo claro ahora. Suspiró largo como si al fin pudiera soltar una piedra que llevaba décadas en el pecho. Tu madre me contó todo. Rubén. Lucía. Lo que hiciste con ese dolor. Y estoy orgulloso. No por la venganza. Por lo que hiciste con lo que te dejaron. Por cómo lo convertiste en algo digno. Esas eran las palabras que mi yo de 17, de 20, de 28 había querido oír alguna vez. Gracias, papá. ¿Crees que todavía hay tiempo? Lo miré. Sí. Pero el tiempo solo sirve si se usa. Asintió. Como si entendiera que era su turno de hacer silencio. Esa noche se lo conté todo a Miguel. Él no dijo mucho. No hizo falta. Solo apretó mi mano, y esperó. ¿Cómo te sentís? Preguntó después de un rato. Tuve que pensarlo. Pero solo un poco. Libre, respondí. Y me sorprendió lo cierto que sonó. ¿Y Lucía? No lo dije con rencor. Ni con tristeza. Deseo que encuentre su paz. Lejos de mí. Pero que la encuentre. Él sonrió. Me besó la frente. Eres admirable, murmuró. Negué suavemente. No. Somos admirables. Vos y yo. Nosotros. Porque eso era lo que quedaba. Ya no quedaban restos de guerra, ni trofeos de venganza. Solo quedaba lo aprendido. Que merezco amor sin condiciones. Que familia no es quien comparte tu sangre, sino quien no se va cuando oscurece. Que el amor verdadero no viene a salvarte, sino a quedarse. Que a veces para encontrar lo que mereces, hay que dejar de aceptar lo que duele. Ahora despierto con él a mi lado. El perro a los pies de la cama, como un centinela dormido. El mundo sigue. Lucía también. Pero yo, por fin, estoy quieta. Y eso es todo lo que quería.